sea siempre sensato. Y bueno, yo creo que diría que las miréis bien efectivamente y que a cualquier problema que haya pues se va al hospital de referencia que es Donostia o Grecia y allí ya saben lo que tienen que hacer. Antes no se tenía más miedo a las cosas. Antes sí. Antes el paro no lo recogían nadie. Pero porque había muchos casos de intoxicación y graves. Y después de la guerra ya te cuento lo que había. El paro lo recogía. El paro lo recogería 15 personas. Sí, pero ahora se ha convertido en cosas curiosas. Porque antes no había ni coches para poder ir a un poquito lejos a Monte. Yo recuerdo los primeros días de casa pesetas con mi padre con un 600. No todo el mundo tenía un 600. Íbamos a Monte y había un bus para la red. Ahora casi es ciencia ficción. Pero bueno, ¿queréis hacer alguna preguntita? Sí. Sí. Tengo una hija de 4 años. ¿Qué tienes? Una hija de 4 años. Sí. ¿Y los niños tienen algún peligro de...? Sí. A los niños no sé, en principio no se les da, se les da una pequeña cantidad de hipocinato que existen cantidades son más sensibles, se expresa mucho menos. Esta niña que os he contado de 10 años, pensaba que estaría aquí, yo, No, 30. 30 kilos. Claro, pensábamos que 75, 80, 90 kilos, las dosis son siempre peligrosas, son mayores a la gente que tenemos más masa. El sistema defensivo para las aflatoxinas tiene ese problema. Hay una primera parte que es vómitos y diarreas y demás, pero con eso se elimina una pequeña parte. El resto sigue en el sistema enterohepático, la circulación interna, y al tiempo pasan al hígado y se van fijando en el hepatocito, en las células del hígado y las destruyen. Entonces te hace pudrir el hígado, o sea que no se le trata, muere, y además debe ser, es una muerte. Hoy en día hay muchos medios para paliar los dolores, pero una muerte terrible, terrible. Ahí en el libro tengo registrado un caso del año 1941, que se había guardado el recorte periódico y todo, y era de Hernani, una familia de 6 personas. Fue el padre al monte y cogió una cesta de florero. Y claro, pusieron los 6 morados. Bueno, pues los 6 adultos. Y no podían hacer nada, porque en el año 1941 no se sabía cómo tratar eso. Y muy probablemente, además, el médico de cabecera de allí del pueblo y tal, los trató mal, seguramente. Dentro de que no tenían solución, si habían comido mucha cantidad. Pero, ¿por qué los trató mal? Porque él intentaría posiblemente reducir las diarreas y sentar, cuando lo que hay que hacer es que tire todo lo que pueda por esas vías, orina, diarrea, fibrosis forzada y tal, y rehidratar como Dios manda. Claro, en casa no se puede rehidratar a esas personas, entonces no había medios. Había hospitales para subirlo, ponerle consuelo, espectáculo. Se fueron los 6 adultos, y además se fue lo que hizo. O sea, si pasa, por ejemplo, en casa y dices, uy, si esto puede ser intoxicación, en casa no es bueno antes de ir al hospital o, bueno, aparte de ir corriendo al hospital, No, corriendo no hay que ir al hospital. Corriendo no, porque algunos entienden lo de corriendo al hospital, sacar el pañuelo por la historia y a toda leche, atropellando a todo el que se ponga delante y lo que haga falta. No, hay que ir al hospital. O sea, fijaros que para las intoxicaciones graves, hombre, en casa las primeras diarreas y tal, ahí está, ¿no? Y rehidratar, que es agua con sales, sal de limón y azúcar, o sea, una especie de solo glucosamino, ¿cómo se llama este que tomamos por los dos? Eso está como un sostal, ¿no? Eso puede ser bueno para hacer la medicina. Pero luego hay que subir al hospital, decir la sintomatología, llevar todo lo que sea. Cocinado, no cocinado, restos de cocinado, porque
también ya habéis visto ahí que se puede ver. Pero de la basura, o sea, hasta el último isi. Sí, es importantísimo, porque puede ser que tú la hayas comido, llevas unos restos que no son, y pues no, aquí no está, pero es que te la has raspado. Y sin embargo, igual en la basura, de la cascarilla que se ha pegado, al hacer la limpieza, hay 2 o 3 trozos que, por la experiencia, te llaman la atención y te dicen, mira, la esquinita esta, de color verdoso de sombrero. Ya os enseñaba ahí, los trozos, es que no os lo enseñaba, pero ya sabéis que son 2 centímetros. O sea, un cachito así, como una moneda de 5 céntimos. Entonces, eso con la experiencia que tenemos hoy en día, y gracias a Dios, con los micólogos que hay hoy en día en nuestro entorno, se puede sacar, es importante. Y hay esas 24-36 horas que son buenas, mejor dentro de las 24. Y si son 12, mejor todavía. Con las primeras sintomatologías y los pocos fuertes y que sospecha de que pueda ser una intoxicación un poco esto, pues subes. Y si no es grave también, pues ya te tratarán. Ahí sí hay que decir, ya me tratarán. Si hay sospecha, si el periodo de latencia es menor de 6 horas, normalmente, porque aquí no hay casos de intoxicaciones graves de casinos involutos y cosas de esas, normalmente las intoxicaciones no son graves. Pero si el periodo de latencia es de 6 horas o más, hay que empezar, hasta las 24 30 horas, hay que empezar a sospechar que puede ser grave. Que también puede ser que no sea grave, como hemos visto ahí con las armicarias y eso, pero eso ya lo decidimos entre el micólogo y el médico, porque eso ya se da. Pero vamos, más comer tranquilos. Siempre que tengáis confianza en lo que entonces, crudas ninguna, ni siquiera lomos ni crudo. Los boletos, a mucha gente, comiéndolos crudos, legal. Un buen convertidor de eso. En una charla que tuvimos Lucía y yo, que dimos los de la con el cocinero con el mismo lavado. en Es un delicatessen de Ordicia. no me está bien. En esta charla yo di la charla sobre toxicología y luego el equipo lavado ofreció pues, honguitos en filete fino con el aceite de oliva puro, de sal, de mango, no sé qué, y la mano que salió. Y yo le dije, yo no como, y además, miraba la gente, qué raro es el tío este. Y bueno, pues decía, pues yo le dije, ¿cómo no me digas? Más se le va a pasar. Efectivamente, le dio un pero también tengo una cuñada que le ha pasado. Y una cuñada que ya no puede comer. O sea que no pasa nada por eso. Te va a dar una piruleta. Y si tienes un buen conversión en eso, pues nada, pero fijaros la receta que se vende en bandeja. Por lo menos si se puede hacer es advertir a la gente que esa seta no se puede comer. Y eso se ha recogido en el último manual que hicieron en Madrid porque les dije yo que pusiera. Y ya salió el año pasado, el manual de las setas comestibles y su comercialización. Oye, hacer el favor de poner aquí que el shiitake crudo puede producir, no siempre, dermatitis flagelada. No es grave, pero claro, te acuerdas del shiitake. Pedro, Está esaten zuen, eragin gehiago dakala emakumea, izuna baino. Zati, pixo bat egin da, o askotan intoxikazioetan asko gehiago afektatzen jo. Baina día más sensible los críos. Baina emakumezkoa gira. Emakumezkoa. Gehiago, entzun da dakanik, afektatzen. Pixoan, nola esan duzu, pixoan. Es que sensibilidad. Baina daude, por ejemplo, si os acuerdo, me decís, si me pidáis, las mochelas, las carraspiñas, que también pueden producir intoxicaciones. Y sobre todo, si se comen sin previo secado. O sea, sabemos que las mochelas, las carraspiñas, secadas y posteriormente rehidratadas y cocinadas, no pasa nada. Pero si se comen directamente cocinadas, aunque se les cambie el agua, se cuezan bien y tal y cual,
En algunos casos, dependiendo de la cantidad y de la sensibilidad, pueden dar efectos de toxicidad. Ácido Además, un síndrome cerebeloso. Ácido úrico, el velan ácido acá, es que se debería evaporar. No sé, ácido úrico. Pero, fijaros, de esos casos, uno que era de la sección, cogió mochelas un montón, las recogió, las cogió, le quitó el agua, las escurrió porque sabía que podía pasar esto, las frió bien, etcétera, igual, y comieron él y la mujer. La mujer comió un poquito, pataplas, no podía levantarse. No, de esto da un síndrome cerebeloso que pierdes el equilibrio, que no te puedes levantar de la cama, tal, o sea, mareos, que no puedes sujetar el vaso y esas cosas, ¿no? Y a la mujer le dio esa pena, y él se puso morado, no pasó nada. Entonces dices, ¿qué es? ¿La propia toxina o son las dos cosas? Pues tiene una toxina que produce ese síndrome, pero luego hay una sensibilidad personal que depende de la persona, que puede ser más resistente o menos resistente, está claro. Vista las sintomatologías y los casos, está claro. Bueno, lo que sí es verdad es que para la cantidad que tiene de esto, la persona que quiere también tiene una relación directa. Eso se ha visto en un curso, bueno, por ejemplo, yo que sé, con las sabanas, las mañanas andan las que consumen, las que conocen, que consumen menos de 150 gramos y se mueven peso. No pasa nada. Y lo que se pasa con la sisal, no lo hemos comentado, la sisal es comestible, pero también tiene una dosis. Todos los alimentos, todos tienen su dosis, digamos, que son reconocidas, que puede cualquier persona comer en un límite de peso, pero si te pasas de ahí, se mueve peso pequeño, Se puede dar. puede. Sí, hay un caso que está recogido también en el libro de Sisolis, un chico que comía 3 días seguidos abundantemente y el tercer día se le iban las piernas, un síndrome tipo de síndrome de vaso milítico, cualquier cosa, y joder, se le van esto y tal, y lo llamaron Mario, como y qué ha comido, que le traen una amigo, le traen dos cosas, una antes de ayer, la otra no está bien, no sé qué, y se ha puesto mano de una Sisolis. Bueno, porque la Sisolis en grandes cantidades también puede dar sintomatología de psicología, igual que el picolometo. La seta de los caballeros no era eso, porque se acumula. El problema era que comían de vez en cuando y no pasaba nada. Así Sarello García. Las hay peores, lo que pasa es que aquí no saben, las cláusulas son hídricas, basta una pequeña cantidad y en una sola dosis y media hora a 2 horas de periodo de latencia y te puede tomar. La lengua de De momento no. Si me pasa algo, dime para que yo te la cosa. Ahí, fijaros, es una pregunta, eso no sé si he comentado. La pavosisa, la pardilla, la villarraca, es una seta que se consume muchísimo en la zona de Navarra y Álava y tal, pero de vez en cuando hay gente que no la tolera bien y le puede dar una intoxicación, de tipo gastrointestinal, algún pájaro y demás. Pero esa misma especie, pues decía, bueno, si se cocina bien, se le quita el pellejo, esto y tal, pues no pasa eso. Pues sí pasa. Hay dos, esa tiene un tipo de intoxicación que es todo. Una es por intolerancia personal, o sea, personas, lo que decíamos, que les sienta mal cuando le pasa el boletos en crudo, y otra por estar poco cocinadas o contaminadas también. Pero lo de la contaminación es ya un poco bulo y un poco especial. He recogido también. Ah, bueno, lo vemos. Ya, pues si te bien. Bueno, Dios reacción. No, aún no lo da todavía otra serie de más ahí. y entonces aquel la afectó más. Yo tengo 2 casos curiosos así que sí
siempre me acuerdo de ellos. Uno es de un profesor que trabajaba conmigo en esto, que conocía bien, era un micólogo recolector, que además me trajo lo que había quedado en la casa. Y comieron él y la mujer. No habían comido nunca. Y la mujer comió un poquito. Y la mujer fatal, y él, joder. Hasta que despertó la mujer como el rey de la selva, que se había puesto morado. Entonces, ahí ya está viendo que hay un problema de intolerancia. Por parte de uno, por el otro. Otro luego es poco cocinada, que da sintomatología más tarde. Y eso no sabía. Sí, también puede ser. Y el otro caso, bueno, ya termino, es de un amigo de mi padre, que era, bueno, comía como una fiera, comía y bebía todo lo que estaba siempre, todo lo que estaba encima de la mesa. Y le encantaban las setas, entre otras cosas. El helado también, se podía comer muy bien. Pero las setas le encantaban. Y de ellas también le gustaba muchísimo la babosa, la tardilla. Y en casa pues se cogía de vez en cuando, se comía, y cuando venía a comer a casa de esto, si sabía que teníamos esto y tal, le pedía a mi padre o comía en casa. Y la primera vez pues le sentó mal y tal, igual, pero le gustaban tanto, sabía que le sentaba mal, pero seguía comiendo. O sea, ese era fino. Parecido al del